Bienvenidos a su canal Bartimeo, descubriendo la importancia de llevar una vida cristiana. En la sesión de hoy vamos a hablar de Jesús como Mesías y como Hijo del Hombre, que son dos títulos que se le han dado a Jesús y que es bueno profundizar si queremos conocer más a Jesús y meternos un poco en su misterio. Mesías significa ungido, que también es lo mismo que Cristo. Y normalmente en el mundo judío en esa época lo empleaban para referirse al rey de los últimos tiempos. Cuando Jesús vino al mundo, el pueblo escogido, el pueblo judío, estaba esperando un Mesías parecido a David, un rey que los liberara, porque claro, estaban sometidos al yugo romano y había pues como todo un ambiente de mesianismo, de que va a llegar un poderoso rey, un poderoso Mesías para liberarlos, así como David hizo. Los reyes en Israel eran ungidos con aceite en el nombre de Dios, y con este rito recibían el poder y el auxilio de lo alto para su misión real de legislar, gobernar y juzgar. Pues claro, vemos que también se consideraba que el aceite daba la salud y la belleza, porque los reyes normalmente se ungían con aceite. Y se aplicaba normalmente esta unción por un profeta o sacerdote, como Samuel ungió a Saúl, también ungió a David, Sadoc ungió a Salomón y Jehoiada a Joás. Y el ungido se hacía así partícipe del Espíritu de Dios. Desde ese momento el Espíritu de Dios tomaba posesión en ese ungido, que había sido elegido como un servidor para gobernar el pueblo. Pero aquí viene una cosa importante: Jesús es el ungido pleno de Dios. Y él lo confirmó cuando se leyó en la sinagoga un trozo del profeta Isaías, que ese trozo del profeta Isaías dice que está sobre mí el Espíritu de Dios porque me ha ungido. Ese era el trozo inicial del profeta Isaías, y al final Jesús cierra el rollo y dice: hoy se ha cumplido. O sea, él se revela como el verdadero ungido, como Cristo, como Mesías, y él tiene el Espíritu Santo en plenitud. Esa esperanza en la restauración del trono de David estaba muy viva en los judíos. Tanto es que en su oración diaria de las 18 peticiones imploraban la venida de ese ungido, de ese Cristo, y pensaban en la restauración prometida del trono de David. Pero Jesús se veía como Cristo, que no viene a someter a su pueblo, sino como sino que viene como el Salvador del mundo. Tú eres el Cristo, confesará Pedro. Y Jesús atribuye esta declaración, a causa de su profundidad, a una revelación de lo alto. Pedro descubre que él es el Cristo, el ungido. Y es bonito eso, porque vamos conociendo realmente quién es Jesús. Vamos conociendo realmente quién es Jesús. Dice Jesús a Pedro: no te lo ha revelado eso la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Los cristianos hemos recibido de Pedro este modo de llamar a Jesús, y desde entonces no hay nombre más dulce en el cielo y en la tierra que el de Jesucristo. Hablábamos de Jesús en la sesión pasada. Dios salva y se une. Dios salva, pero es el ungido, es el Mesías. Y ese mesianismo político que estaba en boga en el mundo judío, Jesús lo cambia, ¿no? Yo soy el ungido desde el Espíritu para darles vida eterna, no para arreglarles los problemas políticos.
Esta es la novedad de la misión de Jesús, en contradicción con lo que creían, esperaban del Mesías los judíos de su tiempo, llevados no pocas veces de un pobre orgullo nacionalista, como creyendo pues que solo el pueblo judío era el que debía dominar el mundo. Sin embargo, Jesús, el ungido de Dios, es un rey con corazón de carne como el nuestro. Es autor del universo y de cada una de las criaturas, y no se impone dominando, se impone por amor. Mendiga un poco de amor, mostrándonos en silencio sus manos llagadas. O sea que aquí vamos a seguir profundizando. ¿Quién es este Mesías? ¿Quién es este ungido? No llevó en la cruz la corona de oro de los reyes, un reino muy distinto. La suya fue de zarzas y espinas. Con su sufrimiento ha triunfado sobre el dolor y la muerte. Es rey y ejerce su poder con mansedumbre y humildad. También hay otro título en las Sagradas Escrituras sobre Jesús, que es el del Hijo del Hombre. Y el Señor se llamó a sí mismo el Hijo, cuando el Hijo del Hombre venga, que fue su título preferido. Y esta imagen del Hijo del Hombre, ¿de dónde viene? De unas profecías. Isaías y Daniel hablaron acerca de un hijo del hombre y de un siervo de Yahvé. Se considera que estas profecías son la fuente de referencia de Jesús al elegir este título para hablar sobre sí mismo. Que en los anuncios y relatos de estos profetas queda velada a la persona a la que se refieren, pero dan detalles muy concretos, sobre todo Isaías, acerca de este hombre siervo que sufre y aún así triunfa sobre el mal del mundo. Estas imágenes coinciden con el modo del ser y actuar de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo aquí? Que Isaías y Daniel presentan la figura Daniel de un hijo del hombre y Isaías de un siervo, que realmente nos están mostrando es a Jesucristo. Por eso son profecías que se cumplen en Jesucristo. ¿Qué es lo que dice Daniel? Daniel dice aquí: he aquí que venía entre las nubes del cielo uno que parecía hijo de hombre. Se adelantó ante el anciano de días y le presentaron ante él, y le dio la potestad, el honor y el reino, y todos los pueblos, tribus y lenguas le sirvieron. Su poder es eterno y su reino indestructible. Es una visión que se va a cumplir definitivamente y plenamente al final de los tiempos. Ahora profundizamos un poco. Isaías, ¿qué dijo? El Señor le ha cargado sobre sus espaldas la iniquidad de todos nosotros. Fue maltratado, pero él se humilló y no abrió boca, conducido a la muerte como oveja al matadero. Esta profecía se cumple plenamente en Jesús. Él ha venido del cielo porque existía eternamente. Él ha sido maltratado hasta la muerte sin resistencia. Cómo se complementan tan bonito estas dos profecías. La expresión Hijo del Hombre, con la cual Jesús veló su misterio y al mismo tiempo lo hizo accesible poco a poco, conduce paulatinamente hacia el misterio que solo puede descubrirse si se le sigue a él. ¿Y quién es Jesús? ¿Qué significa Hijo de Hombre? Hombre, un hombre. Pero un hombre que es Dios, porque viene de lo alto y se le ha dado poder, como dice ahí, eterno poder. Su reino es indestructible, o sea que es un hombre y es Dios, que nos salva de una manera misteriosa, con sufrimiento, como el siervo que Isaías narra. Jesús es consciente de su identidad, sin embargo, no la manifiesta enseguida, no se precipita a decir quién es, porque claro, ese ambiente tan nacionalista en Judía no era prudente hacerlo. Pero tampoco Jesús lo oculta. Cuando la mujer samaritana se da cuenta de que está hablando con un profeta y por las palabras de Jesús recuerda que el Mesías esperado está para llegar. Y le pregunta, ¿quién es? Y así se encuentra con la respuesta que cambió su vida. Soy yo el que habla contigo. Le está preguntando abiertamente la samaritana si Jesús es el Cristo, el que ha de venir. Y Jesús le dice, sí, yo soy. Hijo de hombre, tanto en hebreo como en arameo, significa simplemente hombre.
Con esta expresión manifiesta Jesús su naturaleza humana y nos quiere decir que es hombre como nosotros. Al escoger esta expresión de los antiguos profetas, le añade sin decirlo el significado y el carácter que ellos habían dado al Salvador, que había de llegar. Vendría de lo alto y por lo tanto es Dios, y su reino duraría siempre, algo que solo es posible referirlo a Dios. Jesús, al llamarse así y al atribuir este poder al Hijo del Hombre, da a entender que Él tiene la misma dignidad que Dios y que actúa a partir de ella, que acabamos de decir. Dios del cielo porque tiene poder de lo alto, reino eterno, pero también un hombre. Los ancianos del pueblo, los príncipes de los sacerdotes y los escribas que le juzgaron entendieron bien esta declaración. Se dieron cuenta que Jesús está diciendo es que yo soy el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, porque ahí empezó a desvelar todo, porque es Dios y hombre. Y el sumo sacerdote preguntó, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús respondió, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y venir entre las nubes del cielo. Clara y contundentemente, Dios y hombre. Entonces el sumo sacerdote preguntó, ¿qué necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? Reo es de muerte. El sumo sacerdote comprendió las palabras de Dios y eso es una revelación para nosotros muy grande. Jesús se hubiera llamado a sí mismo Dios desde el comienzo de su actividad. Le habrían apedreado obviamente el primer día. Pero el Señor tenía por delante una misión y que debía hacer muchas cosas antes de morir. Por eso las misteriosas palabras con que se define. Hijo de hombre, siervo. Y ese ir revelándose poco a poco, primero a los más cercanos, luego a los más pequeños y sencillos, y al final lo revela abiertamente a quienes querían matarle. Qué barbaridad, qué pedagogía la de Jesús. Descreste. Jesús es el hombre perfecto, es el Hijo del hombre. Y en el Hijo del hombre se pone de manifiesto el hombre tal como debería ser en realidad. Esto lo recuerda Benedicto XVI, o sea, Él es el hombre en plenitud, porque aparte de ser el hombre en plenitud, también es Dios perfecto. El modelo para la humanidad es Jesús. Es siempre el mismo, acabado, maduro, bondadoso, veraz, fuerte, lo mismo a sus 12 años en el templo que a los 33 en presencia de Herodes. Entonces Jesús es el Mesías ungido por el Espíritu. Una persona cuando la bautizan, a partir de ahí, Cristo empieza a habitar y por eso está ungido. Pero ese Espíritu Santo se puede perder por el pecado. Entonces Jesús es el Mesías, el ungido por el Espíritu, un rey cuyo reinado brillará solo al final de la historia humana. Es el siervo humilde que nos ha salvado muriendo en la cruz. No hemos hablado mucho de esa parte del siervo que muere, porque es que Él es Dios y piensa muy diferente a los hombres, porque Él busca nuestro destino eterno, nuestra vida eterna. Te animo a que medites en esas dos palabras, Mesías, Hijo del hombre, siervo. Nosotros también somos Mesías en Él, cuando nos bautizan, cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, nos unge con su Espíritu, nos regala su Espíritu. Pero también somos hombres y debemos crecer. ¿Y para qué? Para ser siervos de Dios, para ser servidores, para dar nuestra vida por los demás. Y así podremos entender un poco más el misterio de Jesús. Bueno, te animo a que le des me gusta a este video, a que te suscribas al canal, a que compartas en familia, a que medites y a que sigas profundizando, pero sobre todo a que te sigas enamorando, a que hagas una experiencia profunda de ser ungido en el Espíritu por Cristo, de ser hombre lo mejor posible, virtuoso, ir ganando, ir quemando defectos, ir ganando un poco para servir y amar a los demás. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias.